Muy buenas a todos y bienvenidos a Paleo Record, su podcast de noticias científicas donde analizamos los hallazgos más recientes acerca de la historia y la prehistoria de la Tierra y del ser humano. No olviden darle like y suscribirse, así me ayudan a seguir avanzando con este proyecto. Recuerden que hoy presentaré mi póster Comparación del ser mitológico Mapinguari y los perezosos fósiles reportados en la Amazonía en el 9º Simposio Avances en Biodiversidad y Conservación en el Perú, que se da en el Museo de la San Marcos. Les dejo el link de inscripción aquí abajo. Es totalmente gratuito. Los espero. En el episodio de hoy tenemos aves del Pacífico, el monito Punch y un nuevo Spinosaurus. Comenzamos. Estoy seguro que muchos habrán oído hablar de Perú en esta última semana. Sin embargo, esta vez no son solo las noticias de inestabilidad política las que ponen a este país en el foco, sino un nuevo estudio para la revista PLOS ONE. Aves marinas dieron forma a la expansión de la sociedad preinca en el Perú. Este estudio multidisciplinario viene por parte de Jacob Bongers y colaboradores para la revista antes mencionada. Seguro se preguntarán, ¿cómo las aves marinas pueden impulsar la expansión de una sociedad? La respuesta está en el guano. El guano es más que solo heces de aves. Es un conjunto de excrementos, residuos alimenticios, plumas y hasta cadáveres de las propias aves marinas. Esta mezcla tan variopinta hace que sea rico en los nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas, pues contiene el famoso NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. No cualquier ave produce guano. Este recurso es producido por el cormorán guanay, el piquero peruano y el pelícano peruano, y en menor medida por pingüinos y gaviotas. Los pobladores de Sudamérica comenzaron a usar este recurso más o menos en el año 1000 de nuestra era, en la región de Tarapacá, norte de Chile. Para el siglo XIX, este era uno de los recursos más importantes en el mundo, algo así como la especia en la saga de Duna. Porque sí, incluso se dio una guerra por el control de las islas de donde se extraía este fertilizante. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en una zona y un momento en particular. El Valle de Chincha, localizado en el sur de la costa peruana, es uno de los más productivos en términos de agricultura. Durante el periodo intermedio tardío, entre los años 1000 y 1400 de nuestra era, este valle fue controlado por el reino Chincha, del cual hablamos ya en el episodio 3 de este podcast. Este valle pasó a manos de los incas durante el Horizonte tardío, del 1400 al 1532, posterior al cual pasó a manos de los españoles hasta la independencia en 1821. Se hicieron análisis de carbono, nitrógeno y azufre en 35 restos de mazorcas de maíz y 11 restos de aves marinas, ambos encontrados en sitios arqueológicos del Valle de Chincha que datan desde el periodo formativo, o sea, desde el 200 a.C. hasta el periodo colonial, que termina en 1825 según este estudio. Aparte, analizaron la iconografía asociada a las culturas que habitaron esta zona durante el intermedio tardío y el horizonte tardío, y también integraron datos de fuentes escritas de la era colonial. Toda esta información sirvió como evidencia contundente para sustentar la conclusión de que la fertilización con guano fue una práctica duradera y muy extendida que propició el ascenso del reino Chincha. ¿Y cómo descubrieron esto? Pues porque ese maíz de 1000 años tenía niveles de nitrógeno tan altos que era imposible que vinieran solo de la tierra. Era la firma inconfundible del guano marino. Por otra parte, la iconografía rica en aves marinas, peces, maíz y andenes demuestra que estas personas habían logrado establecer una relación entre la fertilidad del mar y la productividad agrícola. En el caso del reino Chincha, permitió mantener una población de entre 30.000 hasta 100.000 personas en su territorio, un número muy generoso para la época y que terminó registrado en las crónicas españolas. ¿Quién diría que un poco de abono podría servir para tanto?
Pero si este episodio se llama Aves del Pacífico, es porque aún no hemos terminado de hablar de estos animales tan peculiares. Esta vez nos dirigimos al otro lado del océano más grande del planeta. La primera asociación de restos fósiles de vertebrados terrestres del Pleistoceno temprano de una cueva en Nueva Zelanda revelan un recambio radical de la avifauna durante el último millón de años. El siguiente paper es de Trevor Worthy y colaboradores y está publicado en Alkeringa, una revista de paleontología de Australasia. Antes de comenzar con la noticia, voy a clarificar que Australasia se refiere a la zona del oeste del Océano Pacífico que comprende las islas de Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea y las islas de la Melanesia. Básicamente todo lo que se encuentre sobre la placa australiana. Con esto cubierto, comenzamos. Nueva Zelanda es un país insular compuesto por dos islas principales, la isla norte y la isla sur. En la isla norte se encuentra la llamada zona volcánica Taupo, o también llamada TVZ por sus siglas en inglés. En esta zona se han dado algunas de las erupciones volcánicas más grandes que se han visto en la Tierra durante los últimos 1.6 millones de años. Recuerden este dato, pues lo volveremos a ver más adelante. La isla norte también es el lugar en donde encontramos la cueva Moa Eggshell, que es donde se encontraron estos fósiles. Se encontraron fósiles de ranas leopelmátidas, una familia endémica de Nueva Zelanda que no ha cambiado casi nada en millones de años, y junto a ellas se encontraron fósiles de 12 especies de aves diferentes, de las cuales entre 4 y 6 no son modernas. Aparte se describieron dos especies nuevas de aves, Strigops insula borealis, una especie hermana del famoso loro gigante kakapo, y Porphyrio claytongrinii, una especie endémica de rálido que se le conoce localmente como tacaje y que es el antepasado común de los dos tacajes que hoy habitan la isla. También se encontró la primera evidencia de una paloma australiana del grupo Favine en Nueva Zelanda. Con todos estos datos se logró reconstruir una historia. El registro fósil de esta cueva comienza con un evento catastrófico. La erupción Ngaroma, hace 1,5 millones de años, cubrió el suelo de cenizas y extinguió localmente a varias especies. Tras siglos de recuperación, la cueva vio la llegada de las palomas australianas, algunos rálidos y un antepasado de los tacajes modernos. Hace 1 millón de años, el cielo volvió a tornarse negro, esta vez con la pluma de la supererupción Kidnappers, que dejó el paisaje cubierto con 10 metros de ceniza volcánica. Esto fragmentó el paisaje y aisló a ciertos linajes de aves, haciéndolas distintas entre sí. Finalmente, durante el Pleistoceno medio se dio otro cambio, esta vez por los ciclos de glaciación que derivaron en cambios de hábitats y causaron que casi la mitad de las aves que se encontraron en la cueva desaparecieran. El último golpe para la avifauna de Nueva Zelanda sucedió hace no menos de 750 años, con la llegada de los polinesios, los cuales cazaron a los gigantescos moas hasta la extinción junto con otras 54 especies nativas. Pero luego de este evento, la isla ha sido colonizada por mínimo 18 especies nuevas de aves y los humanos actuales introdujeron unas 27 especies más. Si bien nada devolverá a la vida a las magníficas aves que perdimos en el tiempo, podemos decir que la vida y las aves encontraron la manera. Nos movemos ahora más cerca del presente y a miles de kilómetros de Nueva Zelanda. De hecho, pasamos del hemisferio sur al hemisferio norte, de Australasia a las Islas Británicas y de hablar de aves a hablar de parásitos intestinales. Infecciones parasitarias en el fuerte romano de Vindolanda, del Muro de Adriano, en el Reino Unido. El siguiente artículo, de Marisa Ledger y colaboradores, fue escrito para la revista Parasitology. Y bien, vamos a dar un poco de contexto. Vindolanda es el nombre de un sitio arqueológico localizado en Northumberland, en Inglaterra. Este lugar fue un fuerte romano que comenzó a funcionar en el siglo I de nuestra era y fue el hogar de varias cohortes romanas encargadas de proteger la frontera norte del imperio.
En el siglo II de nuestra era, el emperador romano Adriano puso fin a la expansión del Imperio Romano y erigió un enorme muro que recorría Gran Bretaña desde el Mar del Norte hasta el Mar de Irlanda, protegiendo así los dominios de Roma de los pictos y los britanos que quisieran acercarse con intenciones hostiles. Pero sí se permitía la entrada y salida de personas que quisieran realizar sus negocios. No era una barrera hermética. En el siglo III se expandió el fuerte Vindolanda con un asentamiento fuera de sus muros. Este asentamiento fue habitado por personal militar, así como por mujeres y niños. Debido a esto, el asentamiento debía tener la infraestructura adecuada para mantener la higiene y la salud. Por lo tanto, contaba con acueductos, plomería, silos, drenajes y baños. Es este sistema el principal foco de interés de este estudio. Se recolectaron 58 muestras de sedimento de los drenajes de Vindolanda, que datan desde el siglo I hasta el siglo III. Fueron procesadas en 2 laboratorios independientes. Se las tamizó, se observó con un microscopio óptico en busca de huevos y quistes y se les hizo pruebas ELISA para identificar parásitos específicos por medio de anticuerpos. Se encontraron huevos de helmintos, gusanos intestinales. Estos fueron identificados como huevos de Ascaris y Trichuris. Aparte, se logró identificar al protozoario flagelado Giardia duodenalis. La presencia de estos 3 parásitos sugieren contaminación fecal del agua potable o de los alimentos consumidos. La presencia de los gusanos se pudo evidenciar desde las muestras del siglo I, lo cual indica una persistencia de estos parásitos en el sitio a lo largo del tiempo. Aunque esto suene desagradable, lamentablemente no era algo poco común en la Bretaña romana. Estos 2 gusanos han sido encontrados en todos los sitios romanos de Gran Bretaña, en algunos casos acompañados de otros parásitos, tales como tenias, fasciolas, tremátodos y pare usted de contar. Esto indica que muy probablemente también había infecciones por bacterias y virus enteropatógenos. Como si los pictos no hubieran sido suficiente problema para los soldados romanos. Por eso, niños, recuerden siempre lavarse las manos. Esta semana tenemos 2 noticias que han roto el internet. Primero, vamos a tratar la noticia de un monito que se ha robado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Un solitario monito bebé roba corazones y hasta consigue nuevos amigos. El siguiente artículo es en realidad una nota de prensa del New York Times, escrita por la reportera Remy Tumming. Hoy en Paleo Record vamos a analizar desde una perspectiva evolutiva algunos de los sucesos acontecidos alrededor de este famoso monito. Punch es un macaco japonés de 7 meses de edad que vive en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, en Japón. Este pequeño pertenece a la única especie de primate no humano que habita el archipiélago japonés, Macaca fuscata. Este pequeño primate ganó una gran fama debido a que se lo grabó aferrándose a un peluche de orangután de la tienda IKEA, el cual le fue otorgado por sus cuidadores luego de ser rechazado por su madre. Luego de ser mantenido en cautiverio por 5 meses para darle de lactar, Punch fue reintroducido a Monkey Mountain, el nombre que se le da al recinto donde vive su madre y el resto de macacos japoneses, los cuales lo rechazaron en un primer momento. Sin embargo, las cosas parecen estar mejorando para Punch, pues hace unos días se lo vio siendo acicalado por un macaco de mayor edad. El acicalamiento no solo es higiene, es la red social de los macacos. Sirve para calmar tensiones, pedir favores y básicamente para decir estás de vuelta en el grupo. ¿Por qué el caso de Punch es importante? Pues podemos verlo desde varias aristas. Primero, los macacos japoneses comparten una gran cantidad de similitudes con los humanos. Entre ellas podemos citar que son animales altamente sociales, son indefensos durante la infancia, tienen jerarquías sociales muy marcadas y también son los únicos primates que toleran vivir en latitudes frías, por lo que se les suele llamar los macacos de las nieves. Siendo de las especies de primates más estudiadas, los macacos japoneses sirven como modelo biológico para el estudio de la evolución humana.
A pesar de que nuestro último antepasado común vivió hace 30 millones de años, muchas de las características biológicas y conductas de estos primates se conservan en nosotros. De hecho, son de los pocos animales que se considera que han desarrollado culturas diferenciadas. La necesidad que tiene Punch de abrazar fuertemente a su peluche nos recuerda inevitablemente a los famosos experimentos de Harry Harlow en los años 50, quien demostró por medio de unos experimentos un poco cuestionables que para un primate bebé el contacto físico y el consuelo de algo suave es a veces más importante incluso que la comida, algo que también se ve en los humanos. Por otro lado, el rechazo de su madre, aunque nos parezca cruel, tiene una lógica evolutiva. Punch nació durante una ola de calor extrema y fue un parto difícil. En la naturaleza, cuando el entorno es hostil y la madre está bajo un estrés inmenso, la evolución activa un mecanismo de supervivencia: priorizar la vida de la madre para que pueda intentarlo de nuevo en mejores condiciones. Es una realidad dura, pero nos ayuda a entender incluso fenómenos humanos como la depresión postparto desde un ángulo biológico. Finalmente, la adopción de Punch por parte del grupo también puede verse como un mecanismo evolutivo. Al ser aceptado en el grupo, se puede convertir en un miembro valioso que actúe en beneficio de sus congéneres y garantice más adelante la transmisión de los genes de quienes lo adoptaron. Todavía tenemos mucho que aprender de los primates. Es posible que este pequeño monito todavía tenga muchas cosas que enseñarnos acerca de su especie y, casi con total seguridad, de nosotros mismos. Finalmente, la noticia que ha puesto de cabeza al mundo de la paleontología esta semana. Especie de Spinosaurus del Sahara, con cresta en forma de cimitarra, cierra con broche de oro la radiación gradual de los espinosáuridos. El siguiente artículo fue publicado en la revista Science por el célebre paleontólogo Paul Serino y colaboradores. Paul Serino es una estrella en el mundo de la paleontología, pues lleva años trabajando con uno de los dinosaurios más enigmáticos que han existido, el Spinosaurus. Seguro recuerdan al Spinosaurus, un enorme dinosaurio con una vela en el lomo, antagonista de Jurassic Park 3, famoso por ser considerado superior al propio T-Rex en términos de tamaño y más famoso aún en el nicho de la paleontología popular, por cambiar de apariencia con cada nuevo estudio que sale. Se ha vuelto prácticamente un meme. Hasta el momento, solo existía una especie de Spinosaurus en el registro fósil, el famoso Spinosaurus aegyptiacus. Este fue descubierto en Egipto en el año 1912, como huesos aislados de la mandíbula, los dientes y la vela, y fue descrito en 1915 por el científico alemán Ernst Stromer. En 1944, la Fuerza Aérea Británica bombardeó Múnich y se llevó de encuentro el museo donde los restos de este animal estaban almacenados. Lo único que quedó del espécimen original fueron los dibujos y fotos en blanco y negro. Ya en el siglo XXI se encontraron más restos en las camas Kemkem de Marruecos. Con el paso de los años se han encontrado cada vez más y más restos que han hecho que su apariencia cambie de parecer un T-Rex con una vela a ser más similar a un cocodrilo con una vela o a una garza con una vela. El registro fósil puede ser muy confuso. Este año, el equipo de Paul Serino excavó en rocas que emergen del mar de arena del Sahara en el país africano de Níger. No confundir con Nigeria, ese otro país está al lado. Específicamente, los especímenes fueron obtenidos de las localidades Yengebi y Igidi. Se hicieron estudios en varias otras localidades alrededor del país africano con rocas de la misma época y descubrieron que la fauna preservada en ellas es equivalente a la fauna preservada en el grupo Kemkem de Marruecos. Y bien, ¿qué se encontró? Pues se encontraron un cráneo muy completo con partes del miembro posterior, partes de las vértebras y de la vela y partes de la cola. Lo que destaca a este Spinosaurus es que tiene una cresta ósea en la cabeza que se cree que estaba cubierta por una funda de queratina, el mismo material del que están hechas las uñas. Esta última inferencia se basa en los resultados de una tomografía realizada a la cresta.
que muestra canales neurovasculares, es decir, canales para los nervios y los vasos. En este artículo se lo compara bastante con la cresta de la gallina de Guinea. También se hace referencia a que su cresta tiene una forma de cimitarra. Una cimitarra es una típica espada árabe, como aquellas que salen en las películas de Aladino o en los videojuegos del Príncipe de Persia. Y es esta cresta la que le ha valido el nombre de Spinosaurus mirabilis, lo que significa Spinosaurus sorprendente. Entonces, ¿qué nos dice este nuevo fósil acerca de los Spinosaurus? Primero, su estilo de vida. Mediante una comparación con otros 41 reptiles, aves y dinosaurios, se determinó que los Spinosaurus no eran ni buceadores ni acechadores. Eran vadeadores, es decir, su método de caza era muy similar al de una garza que caza peces desde fuera del agua. Obviamente, con ese tamañazo, los espinosáuridos podían capturar presas que habitaban 3 veces más profundo que las presas de las garzas actuales. Por otro lado, este nuevo dinosaurio también nos permite reconstruir cómo evolucionaron estos enormes terópodos. La historia fue así. Durante los últimos años del período Jurásico y los primeros años del período Cretácico, los primeros espinosáuridos comenzaron a emerger como animales con hocicos alargados, narinas retraídas cerca de los ojos y una cresta nasal en la mitad de la cabeza, características de un animal que se ha adaptado para atrapar peces. Posteriormente, los espinosáuridos se separaron en 2 grupos, los espinosaurinos y los baryonychinos. Los baryonychinos, como Suchomimus o el Baryonyx, tenían mandíbulas muy estrechas, parecidas a las de un gavial, con muchísimos dientes pequeños. Aunque sus mandíbulas eran para peces, el resto de su cuerpo era el de un depredador generalista, fuerte, ágil y capaz de cazar en tierra. Los espinosaurinos, como el Spinosaurus, fueron un paso más allá. Su hocico se ensanchaba hacia atrás y desarrollaron una cresta sagital, como una quilla en la cabeza para anclar músculos poderosos. Sus fosas nasales comenzaron a retroceder aún más en el hocico, una adaptación clara para sumergir la boca en el agua sin tener que dejar de respirar. Hace 120 millones de años, durante el Cretácico temprano, se diversificaron en los continentes que bordeaban el antiguo mar de Tetis. Aquí se convirtieron en los depredadores más grandes y comunes de sus ecosistemas. Hace 110 millones de años, el Suchomimus, posiblemente el último baryonychino de la Tierra, dejó de existir. La Tierra ahora le pertenecía a los espinosaurinos. Hace 100 millones de años, estos espinosaurinos sobrevivían solamente en la margen sur del mar de Tetis, áreas que luego se vieron separadas por un joven océano Atlántico que se expandía hacia el sur, separando África de Sudamérica. A inicios del Cretácico tardío, hace 98 millones de años, los espinosaurinos alcanzaron su máximo tamaño de entre 10 y 14 metros de largo y desarrollaron su distintiva vela dorsal. Finalmente, hace 94 millones de años, el nivel del mar subió repentinamente e inundó lo que hoy es el desierto del Sahara, y lo que en su momento fue el hábitat pantanoso de los espinosaurios, acabando finalmente con su reinado. El lugar donde fue encontrado Spinosaurus mirabilis, al sur del Sahara, y el tiempo en el que vivió, hace 94 millones de años, indican que muy probablemente este fue uno de los últimos espinosaurios que alguna vez existieron, aferrándose a la vida en el corazón del continente africano mientras su mundo se inundaba. Como dijo un amigo mío, que seguro está escuchando este episodio, el Spinosaurus fue tan bueno que sacaron el Spinosaurus 2. Y hasta aquí la ronda de noticias de esta semana. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse. Ya saben que eso permite que el podcast siga creciendo. No olviden que hoy estaré en el Museo de San Marcos para la presentación de mi póster. Los espero ahí. Conmigo será hasta la próxima edición de Paleo Record. Hasta el próximo martes.